El día de la boda de mi esposo con su amante, en el corazón de la hacienda San Cristóbal, cuando los invitados alzaban sus copas de tequila por un amor eterno que apestaba a mentiras, hice algo que Guadalajara nunca olvidará. Con una copa de champán en la mano, mi corazón latiendo como tambor de guerra en un desfile del 16 de septiembre, caminé hacia el centro del salón. Las luces se apagaron y mi voz cortó el aire como una navaja de obsidiana. Antes que prometan amor eterno, esta ciudad merece saber quién es el novio de verdad. Encendí la pantalla principal, y el mundo de Francisco Javier Morales se desplomó como una piñata rota, dejando al descubierto sus secretos más oscuros. ¿Quieren saber cómo destruí al hombre que me traicionó, que robó el futuro de mi hijo y pensó que podía salirse con la suya? Quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia de traición, sino de una justicia tan dulce que aún siento su sabor en la lengua, como un buen mezcal reposado en barrica. Mi nombre es Mariana Guzmán, y durante 12 años creí que vivía un sueño tejido con hilos de oro, en una Guadalajara que olía a tortillas recién hechas y flores de cempasúchil en noviembre. Mi hogar en la colonia Providencia era un refugio donde el sol pintaba de naranja las paredes cada mañana, entrando por las ventanas de madera para iluminar las fotos de mi hijo Diego, de 9 años, y mi esposo Francisco Javier. Éramos la pareja que todos envidiaban, el cuadro perfecto que colgaba en las mentes de amigos y vecinos. Él, un empresario carismático, dueño de Tacos El Patrón, una cadena de taquerías que llenaba las calles con aromas de carne asada chisporroteando en el comal, cilantro fresco y salsa de molcajete que picaba como la verdad. Yo, gerente de Manos de María, la empresa de artesanías que mi madre, María Clara, fundó con sus manos callosas y un corazón que nunca se rindió. Mamá era mi faro, mi guía. Me enseñó a tallar figuras de barro, a negociar con proveedores, a llevar la frente en alto. Mariana, el legado no es solo lo que dejas, sino lo que defiendes con uñas y dientes, me decía, mientras pintábamos alebrijes en el taller de Tlaquepaque, con el olor a pintura y tierra húmeda llenando el aire. Su voz seguía resonando en mí, incluso después de que el cáncer se la llevó hace 5 años, dejándome su empresa y un vacío que aún dolía como el primer día. Francisco y yo éramos un equipo, o al menos eso creía. Los fines de semana cargábamos el coche con una hielera llena de refrescos y nos íbamos a Puerto Vallarta con Diego. Reíamos en la playa mientras él construía castillos de arena, con las olas rompiendo a nuestros pies y gaviotas graznando en el cielo. Por las noches, bajo un manto de estrellas, cantábamos Cielito Lindo con una cerveza Corona en la mano, mientras Diego aplaudía y pedía, ¡Otra, otra! Recuerdo una noche en especial, cuando Francisco me abrazó en la arena, con el mar susurrando promesas que creí eternas. Siempre estaremos juntos, Mariana, me dijo, y yo, tonta, le creí. Nuestra casa en Providencia era un museo de recuerdos. La foto de nuestra boda en la Catedral de Guadalajara, con mi vestido blanco ondeando bajo los arcos de piedra. El dibujo que Diego hizo en preescolar, donde éramos superhéroes con capas de colores. Él con un crayón rojo en la mano, el rebozo azul que mamá me regaló, colgado en la sala como un pedazo de su alma. Cada rincón de esa casa gritaba felicidad, como si el destino no tuviera planeado arrancármela de las manos. Pero, como dice el dicho, lo que brilla no siempre es oro, y a veces el brillo es solo un espejismo que esconde una verdad podrida. No todo era color de rosa, aunque yo me negaba a verlo con los ojos abiertos. Mi cuñada, Lupita Sánchez, nunca me tragó. Era la hermana mayor de Francisco, una abogada de mirada afilada que parecía pesar mi valor en cada comida familiar en casa de su mamá, en Zapopan. Los domingos, cuando nos reuníamos alrededor de una mesa llena de pozole y tamales, Lupita soltaba comentarios que cortaban como cuchillo de carnicero. Qué bonito que sigas con las artesanías de tu mamá, Mariana, pero eso no paga como las taquerías de mi hermano, ¿verdad? Su sonrisa era una máscara, y yo apretaba los dientes, forzando una risa para no arruinar la comida.
Miraba a Francisco, esperando que me defendiera, pero él solo acariciaba mi mano y decía: «Es su forma de ser, amor, no lo tomes personal». Pero con el tiempo, sus palabras empezaron a sonar huecas, como un disco rayado que repetía el mismo verso sin convicción. Las primeras grietas en nuestro matrimonio fueron sutiles, como el crujido de una casa vieja antes de una tormenta. Francisco llegaba tarde de las taquerías, con excusas de reuniones con inversionistas que nunca explicaba del todo. Decía que estaba expandiendo el negocio, que pronto abriría una sucursal en Puerto Vallarta, pero sus historias tenían huecos, como un rompecabezas al que le faltan piezas. Su celular, que antes dejaba en la mesa sin cuidado, ahora vivía en su bolsillo, con la pantalla siempre hacia abajo. Una noche, mientras Diego dormía y la casa estaba en silencio, lo vi en el balcón, susurrando al teléfono, riendo de una manera que no reconocía, como si estuviera compartiendo un secreto con alguien que no era yo. Su risa era cálida, íntima, y me dolió como un puñetazo en el pecho. ¿Quién era?, le pregunté, tratando de sonar casual mientras servía un café que ya no quería tomar. Nada, cosas del negocio, respondió, pero sus ojos esquivaron los míos y mi corazón dio un vuelco. Algo estaba mal, muy mal, y lo sentía en los huesos. Una tarde, mientras organizaba las finanzas de la casa en la mesa del comedor, con una taza de chocolate caliente que se enfriaba a mi lado, revisé el estado de la cuenta de ahorros que teníamos para Diego, para sus estudios universitarios. Mi madre siempre decía: «El futuro de un hijo es sagrado, Mariana, no lo dejes en manos de nadie». Habíamos ahorrado más de 1 millón de pesos, peso a peso, con sacrificios que solo una madre entiende. Noches sin salir, ropa que no renovaba, sueños que posponía para asegurar que Diego tuviera un camino sólido. Pero al abrir el estado de cuenta en mi laptop, el mundo se me vino abajo. La cuenta estaba casi vacía. Solo quedaban unos pocos miles de pesos, como migajas de un banquete robado. Mi respiración se aceleró y mis manos temblaron mientras marcaba al banco, convencida de que era un error. Pero la voz al otro lado del teléfono fue clara como un martillo. Los retiros los había hecho Francisco, en transferencias que no me explicaban. «No puede ser», susurré, mientras el eco de las palabras de mi madre resonaba en mi cabeza. Esa noche, cuando Francisco llegó a casa, lo confronté en la sala, con la foto de nuestra boda, mirándonos desde la pared. «¿Qué pasó con el dinero de Diego?», le pregunté, con la voz temblando de rabia y miedo, mis manos apretando el respaldo de una silla para no derrumbarme. Él sonrió, esa sonrisa que antes me derretía, y dijo: «Es una inversión temporal, Mariana. Confía en mí. Todo va a estar bien». Pero su voz tenía un filo extraño, como si estuviera actuando en una obra que yo no entendía. Me miró como si yo fuera una niña que pregunta tonterías, y por primera vez no le creí. Me fui a la cama con un nudo en el estómago, sintiendo que el sueño que había construido se estaba desmoronando, pedazo a pedazo, como una artesanía rota en el suelo. Todo explotó una tarde de lluvia en Guadalajara, cuando las calles olían a tierra mojada y el cielo estaba gris como mi alma. Estaba en la oficina de Manos de María, en el centro de Tlaquepaque, revisando un pedido de alebrijes para un cliente en la Ciudad de México. El taller olía a pintura fresca y madera, un recordatorio de los días en que mamá y yo trabajábamos juntas, riendo mientras tallábamos figuras bajo la luz de una lámpara. Mi celular sonó, sacándome de mis pensamientos. Era un número desconocido. «Señora Mariana, soy Juan. Trabajo en una de las taquerías de Don Francisco, en la avenida Vallarta», dijo una voz nerviosa, casi susurrando, como si temiera ser escuchado. No sé cómo decírselo, pero su esposo compró un BMW nuevo, una SUV blanca. «No es para usted. Lo vi entregándoselo a una mujer joven en Zapopan, frente al Hotel Camino Real». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, como si la ciudad misma me estuviera tragando. Mi respiración se cortó y el teléfono casi se me resbala de las manos. Logré preguntar, con la voz quebrada: «¿Quién es ella?». Juan titubeó antes de responder. «Se llama Valeria Torres».
Es una influencer. Siempre anda subiendo fotos con don Francisco en Instagram. Lo siento, señora, pero pensé que debía saberlo. Colgué, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener un vaso de agua. No quería creerlo, pero las piezas empezaban a encajar. Las llegadas tarde, el celular escondido, las excusas que no cuadraban. Esa noche, sola en el cuarto, con la lluvia golpeando las ventanas, abrí Instagram y busqué a Valeria Torres. Sus fotos eran un desfile de lujos. Selfies en Cancún con vestidos de diseñador que yo nunca podría pagar, cenas en restaurantes de Polanco con copas de vino que brillaban bajo luces tenues, y en una historia destacada, un video donde presumía una SUV BMW blanca, girando las llaves con una sonrisa que me atravesó el corazón. Gracias a mi amor por este regalazo, decía el texto, con un emoji de corazón. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, como un vitral estrellado contra el suelo de la catedral. Pero la rabia, esa rabia ardiente que crecía como incendio en un mercado, empezó a devorar el dolor. No podía quedarme de brazos cruzados. No lo haría. Entonces llegó la segunda puñalada, una que me dejó sin aire y me obligó a enfrentar la verdad. Lupita, mi cuñada, me llamó al día siguiente, con un tono que no le conocía, urgencia, casi desesperación. Mariana, tenemos que hablar. No es solo una aventura. Francisco está planeando algo mucho peor. Nos encontramos en un café en la colonia americana, bajo la sombra de los árboles que bordeaban la avenida, con el bullicio de los vendedores de elotes y el claxon de los coches como banda sonora. Lupita, siempre tan fría y calculadora, estaba visiblemente alterada, con los ojos encendidos de furia y las manos apretando una carpeta llena de papeles. Francisco no solo te está engañando con esa tal Valeria, me dijo, bajando la voz como si las paredes del café pudieran escuchar. Ha estado desviando el dinero de la cuenta de Diego para pagar deudas de juego y comprarle regalos a ella. Pero eso no es todo. Planean casarse en secreto en la Hacienda San Cristóbal, una finca lujosa a las afueras de Guadalajara, y luego huir a Miami, dejando a Diego y a ti sin nada. Me mostró la carpeta. Documentos que había encontrado en la oficina de Francisco, escondidos en un cajón que él creía seguro. Había extractos bancarios con transferencias a cuentas a nombre de Valeria, boletos de avión a Miami para dentro de un mes, y hasta un contrato de renta para un departamento en South Beach. Lo siento, Mariana, dijo Lupita, y por primera vez vi algo humano en su mirada, algo que no era desprecio ni superioridad. Siempre pensé que eras débil, que no estabas a la altura de mi hermano, pero me equivoqué. Si quieres detenerlo, estoy contigo. Me quedé en silencio, con las lágrimas quemándome los ojos, pero algo dentro de mí cambió. No iba a ser la esposa engañada que llora en silencio, la que se esconde en la sombra de su dolor. No iba a dejar que Francisco destruyera el futuro de mi hijo, el legado de mi madre, mi propia dignidad. Lupita, le dije con la voz firme como el granito, si esto es cierto, lo vamos a hundir, pero no con lágrimas, sino con fuego. Ella asintió, y en sus ojos vi una chispa de complicidad, como si por primera vez estuviéramos del mismo lado del campo de batalla. No iba a dejar que Francisco y Valeria se salieran con la suya. Pero no actuaría por impulso, como una mujer despechada que grita y rompe platos. Si quería justicia, necesitaba ser más lista que ellos, más fría, más implacable. Me reuní con Lupita en su despacho en el centro de Guadalajara, un lugar que olía a papel viejo y café fuerte, con estanterías llenas de libros de leyes y un tablero de ajedrez en una esquina que parecía reflejar la partida que estábamos a punto de jugar. Mariana, esto es una guerra y la vamos a ganar con pruebas, me dijo Lupita, mientras movía un peón en el tablero como si marcara el inicio de nuestra estrategia. Contratamos a un detective privado, un hombre discreto de Tlaquepaque que conocía las calles de la ciudad como las líneas de su mano. Se llamaba Raúl y tenía un aire de lobo solitario,
con una cicatriz en la ceja que parecía contar historias de peleas pasadas. También contactamos a Gabriela, una abogada amiga de Lupita, conocida en los tribunales de Jalisco como un tiburón que no soltaba a su presa. Si Francisco cree que puede jugar con el dinero de tu hijo, se va a arrepentir, me dijo Gabriela, con una sonrisa que prometía sangre legal y un brillo en los ojos que me dio esperanza. El detective fue clave. Una tarde, mientras seguía a Valeria, localicé su BMW blanca en el estacionamiento de Plaza Andares, entre boutiques de lujo y cafés donde las influencers tomaban fotos para Instagram. El sol brillaba en el capó del carro, como si se burlara de mí. Con el corazón acelerado, me aseguré de que nadie me viera y ayudé a Raúl a colocar un rastreador GPS bajo el chasis, un dispositivo pequeño como una moneda que registraría cada movimiento de Valeria. Pero no era suficiente. Quería pruebas que no dejaran lugar a dudas, que desnudaran a Francisco frente al mundo. Así que tomé un riesgo mayor. Con la ayuda de Raúl, instalé un micrófono oculto en el interior del carro, escondido en un compartimento del salpicadero. Fue una idea loca, algo que vi en una película, y nunca pensé que haría en la vida real. Pero valió oro. Una noche, mientras Diego dormía y la lluvia golpeaba las ventanas de mi casa, me senté en la mesa del comedor con mi laptop, los audífonos puestos y el corazón en la garganta. Las grabaciones comenzaron a reproducirse y la voz de Francisco resonó, clara y cruel, como un villano de telenovela. No te preocupes, amor. Cuando estemos en Miami, Mariana no tendrá nada. La cuenta de Diego fue solo el principio. Ese dinero nos va a dar la vida que merecemos. Mi sangre hirvió y apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en mis palmas. Pero seguí escuchando, tomando notas como si fuera una detective en una novela de Agatha Christie. Francisco admitió todo: las deudas de juego que lo habían hundido, el desfalco de la cuenta de Diego, el plan de fugarse después de la boda con Valeria. Cada palabra era una bala que guardé para disparar en el momento justo. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de una furia que me hacía sentir viva, como si estuviera despertando de un largo sueño. Lupita, mientras tanto, se convirtió en mi cómplice perfecta. Revisó los archivos de Francisco en su oficina, aprovechando un día en que él estaba en una reunión de negocios que ahora sabía que era una mentira. Encontró un tesoro escondido en un cajón cerrado con llave. Extractos bancarios falsificados que ocultaban las transferencias a cuentas a nombre de Valeria, recibos de un hotel en Zapopan donde se encontraban en secreto, y fotos que Raúl había tomado de ellos dos, riendo en la entrada del hotel como si el mundo les perteneciera. Una de las fotos me dolió especialmente. Francisco abrazando a Valeria bajo una bugambilia, con una sonrisa que alguna vez me dedicó a mí. Cada prueba era un ladrillo en el muro que construiríamos para encerrarlo. Gabriela revisó todo con la precisión de un cirujano. Con esto, podemos congelar sus cuentas y demandarlo por fraude. Pero si quieres que duela de verdad, Mariana, hagámoslo público. Que todo Guadalajara sepa quién es Francisco Javier Morales. Y así nació la idea: exponerlo en su propia boda, frente a sus socios, amigos y familia, en la Hacienda San Cristóbal, el lugar donde él y Valeria planeaban sellar su farsa. Pasé noches sin dormir, editando un video que combinaba las grabaciones del micrófono, los documentos escaneados y las fotos del hotel. Cada imagen estaba sincronizada para maximizar el impacto, como una película de terror donde el villano era mi propio esposo. Lupita se encargaría de repartir copias impresas de las pruebas entre los invitados, como si fueran invitaciones a la verdad. Mientras planeábamos, sentía algo nuevo creciendo en mi interior. No era solo rabia, era poder. Por primera vez, yo tenía el control, y no iba a desperdiciarlo. El día de la boda llegó, y Guadalajara parecía contener el aliento bajo un cielo despejado que contrastaba con la tormenta que llevaba dentro. La Hacienda San Cristóbal estaba decorada como un sueño mexicano. Flores de cempasúchil adornaban las mesas, derramando su aroma dulce y terroso. Luces colgantes destellaban como estrellas sobre el patio empedrado.
Los manteles bordados a mano reflejaban la elegancia de una celebración que prometía ser la envidia de la ciudad. Los invitados, empresarios de traje caro, influencers con celulares en mano grabando cada detalle, familiares con sonrisas forzadas, brindaban con tequila herradura y reían, ajenos al huracán que estaba por desatarse. Yo estaba ahí, vestida de negro, con un vestido sencillo pero elegante que Lupita insistió en que usara. «Es el funeral de la vida de mi hermano», me dijo, con una sonrisa irónica. Y tenía razón. Me senté en una mesa apartada, con Lupita a mi lado, ambas fingiendo ser solo invitadas más. En mi bolso llevaba un USB con el video que cambiaría todo, y en mi pecho un corazón que latía con una mezcla de nervios y determinación. Cuando llegó el momento de los votos, el sacerdote comenzó a hablar de amor eterno, y Valeria, radiante en su vestido blanco con encaje, sonrió a Francisco como si fuera el hombre perfecto. Sentí una punzada, no de celos, sino de anticipación. Sabía lo que venía. Me levanté y los murmullos se apagaron. Todas las miradas se volvieron hacia mí, como si el tiempo se hubiera detenido. Antes que prometan amor eterno, Guadalajara necesita saber quién es el novio de verdad, dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Mi voz resonó en el salón, clara como el tañido de las campanas de la catedral. Señalé la pantalla detrás del altar, y el técnico, que Lupita había sobornado con una generosa propina, conectó mi USB. El video comenzó. Primero, la voz de Francisco, grabada en el carro, resonó en el salón, confesando el desfalco con una frialdad que helaba la sangre. La cuenta de Diego fue solo el principio. Las palabras retumbaron como un trueno, y los rostros de los invitados se congelaron. Luego, los extractos bancarios aparecieron en la pantalla, mostrando las transferencias a Valeria, con fechas y cantidades que no dejaban lugar a dudas. Después, las fotos de ellos dos en el hotel de Zapopan, abrazados bajo una bugambilia, riendo como si el mundo fuera suyo. Y finalmente, los boletos de avión a Miami, con sus nombres en letras grandes, como una sentencia de muerte. El salón se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de una copa de champán que una mujer dejó caer, el cristal estallando contra el suelo como un eco de la verdad. Los socios de Francisco se miraron, incrédulos, sus rostros pasando de la confusión a la furia. Valeria intentó correr, con el rostro desencajado, las mejillas rojas de vergüenza, pero Lupita ya estaba en acción, repartiendo copias impresas de las pruebas entre los invitados, como si fueran programas de la boda. «Mariana, por favor, esto es un malentendido», gritó Francisco, con la voz rota, mientras el sudor le empapaba la frente y su traje impecable parecía burlarse de él. Pero nadie le creía. Sus propios empleados, que estaban entre los invitados, se levantaron, furiosos. «Es cierto, nos pidió ocultar las transferencias», gritó uno, señalándolo con desprecio. «Y nos debía sueldos desde hace meses», añadió otro. Valeria, humillada, dejó caer su ramo de flores al suelo, las rosas blancas aplastadas bajo sus tacones, y salió corriendo, con el vestido blanco ondeando como una bandera de rendición. Los flashes de los celulares capturaron cada segundo del caos, y supe que este momento se quedaría grabado en la memoria de Guadalajara para siempre. Me quedé de pie, inmóvil, viendo cómo el hombre que alguna vez amé se desmoronaba, y por primera vez en meses respiré profundo, como si acabara de salir a la superficie después de ahogarme. El escándalo se regó como pólvora en un mercado de piñatas, y para el anochecer, las fotos y videos de la boda ya eran virales en redes sociales. En Twitter lo llamaron «el taquero traidor de Guadalajara», con memes que se burlaban de Francisco y Valeria sin piedad. Los socios de Francisco retiraron sus inversiones de inmediato, y sus taquerías, que alguna vez fueron el orgullo de la ciudad, comenzaron a cerrar una por una, como dominós cayendo en una plaza desierta. Los letreros de Tacos el Patrón fueron reemplazados por carteles de «Se renta», y las mesas donde alguna vez se sirvieron tacos al pastor quedaron vacías, cubiertas de polvo. Valeria,
la influencer que soñaba con una vida de lujo, vio cómo sus seguidores la abandonaban como ratas, huyendo de un barco que se hunde. Sus contratos con marcas de ropa y joyería se evaporaron, y sus historias de Instagram pasaron de presumir lujos a súplicas desesperadas por atención. Intentó contactarme unos días después, llorando por teléfono, jurando que no sabía nada del dinero de Diego. «Por favor, Mariana, déjame explicarte», suplicó, con la voz rota, pero no le contesté. No merecía mi tiempo, ni una gota de mi compasión. Colgué el teléfono y bloqueé su número, sintiendo un alivio que no esperaba. Gabriela, nuestra abogada, presentó las pruebas en una audiencia preliminar que fue como clavar el último clavo en el ataúd de Francisco. Las cuentas bancarias que él creía intocables fueron congeladas y ahora enfrenta cargos por fraude, desvío de fondos y falsificación de documentos. Sus amigos, los que antes lo aplaudían en las fiestas y lo llamaban el rey de las taquerías, le dieron la espalda, borrándolo de sus vidas como si nunca hubiera existido. Francisco quedó solo, un hombre roto en una ciudad que ya no lo respetaba, viviendo en un departamento rentado en las afueras de Zapopan, lejos del glamour que tanto persiguió. Y yo, por primera vez, no sentí lástima. Él había elegido su destino, y yo había escrito el final, con tinta de justicia. Con el dinero recuperado, gracias al trabajo impecable de Gabriela y la inesperada lealtad de Lupita, reconstruí el futuro de Diego. La cuenta de ahorros volvió a estar llena, asegurando que mi hijo tendría la educación que mi madre soñó para él, tal vez en una universidad en la Ciudad de México o incluso en el extranjero. Pero no me detuve ahí. Tomé las riendas de Manos de María, la empresa de artesanías de mi madre, y la llevé a un nuevo nivel. Invertí en el taller, contraté a más artesanos locales y abrí una tienda en Tlaquepaque, en una calle empedrada donde los turistas se detienen a admirar las piezas de barro pintadas a mano, los alebrijes con colores vibrantes, los rebozos tejidos con historias. Cada pieza lleva el nombre de María Clara grabado en la base, un recordatorio de su legado y de mi fuerza. La tienda se convirtió en un éxito, con pedidos llegando desde Monterrey, Oaxaca e incluso Estados Unidos. Los fines de semana, Diego y yo paseamos por la Plaza de Armas, comiendo elotes asados con limón y chile, riendo mientras el organillero toca una melodía que nos hace cantar Cielito lindo a todo pulmón. Diego, con sus ojos brillantes, me pregunta sobre los planes para la tienda, y yo le cuento historias de su abuela, de cómo tallaba figuras de barro con una sonrisa que iluminaba el taller. Me redescubrí en el proceso. Ya no era la esposa que confiaba ciegamente, ni la mujer que temía perderlo todo. Soy Mariana Guzmán, madre, empresaria y alguien que nunca volverá a inclinarse ante nadie. La vida no es perfecta, pero es mía. Y cada día que pasa, siento que estoy honrando el legado de mi madre, construyendo un futuro para mi hijo y sanando las heridas que Francisco dejó. Esa noche, en mi casa en Providencia, me serví una copa de mezcal añejo, un Don Julio reposado que guardaba para ocasiones especiales. La luz de la luna se colaba por la ventana, iluminando una foto de Diego y yo en Puerto Vallarta, con el mar de fondo y nuestras sonrisas brillando como el sol. Me senté en el sillón, con el rebozo azul de mi madre sobre los hombros, y sentí su presencia, como si estuviera a mi lado, susurrándome que todo estaría bien. Sonreí, dejando que el mezcal quemara mi garganta, un calor que me recordaba que estaba viva. Había perdido un esposo, un sueño, una vida que creí perfecta, pero gané algo mucho más grande, mi fuerza, mi voz, mi libertad. Brindo por las mujeres que caen, pero se levantan, por las que convierten el dolor en fuego y las traiciones en victorias, porque la justicia, cuando es dulce, sabe mejor que cualquier tequila, mejor que cualquier mezcal, mejor que cualquier sueño roto. Y yo, Mariana Guzmán, estoy lista para escribir el próximo capítulo de mi vida, con la pluma en la mano y el corazón encendido.